Vamos, Ya le puse a grabar al tema, así que le damos listo. entonces la bienvenida a este último taller ya del RPS. eh, Después de una semana de movilizaciones con el tema de los presos y presas de políticos de este país. Y también llega menos de un mes de que tengamos un nuevo encuentro como RPS. Así que, compañero Reinaldo, dele nomás. Chuta, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, Ya. Sí, pues básicamente lo que decía el compañero, lo que pasa es que tengo, digamos, algunas cosas que plantear respecto a lo que se viene. Paso al dato inmediatamente porque vamos a trabajar durante esta semana respecto a lo mismo. El próximo sábado, como referente político social, se estaría convocando a un ampliado, ¿cierto? Un ampliado general. Esto sería el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. La idea es que participen el máximo de compañeros y compañeras. Por otro lado, eh, en este ampliado se va a conversar fundamentalmente el tema de las movilizaciones de julio, cómo desde el RPS podemos buscar la más amplia alianzas para poder convocar y movilizar fundamentalmente. Y también vamos a preparar todo lo respecto a nuestro segundo encuentro. Por eso es que es muy importante que los compañeros y las compañeras que están hoy día acá en este taller y los compañeros y compañeras que son parte del referente tengan desde ya, bueno, vayan viendo en su asamblea las temáticas, cuáles son las discusiones que se cree que son importantes poder hacerlas en este encuentro. Y bueno, y tiene que ver justamente con, y está relacionado con este taller, el último taller, ¿cierto? De, de las campañas políticas, porque es muy importante luego de haber visto y haber estudiado el cómo se diseña un análisis de coyuntura. Ahora viene como el quehacer, y en el quehacer es muy importante retomar quizá algunos elementos que quizá en algún momento se plantearon, pero fundamentalmente son elementos e insumos que nos permitan trabajar a futuro como referente, como organizaciones y asambleas que estamos de alguna forma interviniendo en la realidad para transformarla. Entonces, desde ese punto de vista, las campañas tienen una implementación directa en una línea táctica, y esa línea táctica es la que hay que seguir conversando, hay que seguir analizando para ver cómo diseñamos campañas que nos permitan no solamente la consigna, no solamente decir o definir una opinión respecto a lo que está ocurriendo, sino que también cómo le damos cierta duración, ciertas fechas, cuándo empezamos, cuándo creemos que hay que ir evaluando, con qué fuerzas tenemos para movilizar durante la campaña, etcétera, incluso la fuerza propia. Y todo eso acompañado de las consignas y el trabajo estético que necesariamente tenemos que ir construyendo entre todos y todas. Creo que queda mucho por hacer todavía, creo que es muy importante, y con esto termino llamando, ¿cierto?, a la participación del segundo encuentro, porque yo creo que este proceso de madurez que hemos tenido durante estos meses, parece que fueran años, pero han pasado meses solamente, desde febrero, nos impone, nos compele, ¿cuánto se llama? Nos llama a que nos convoca a redoblar los esfuerzos tanto en el análisis para agudizar nuestra mirada, pero también para poder proyectar lo que estamos haciendo. Así que desde la mesa de organización del referente político social le damos la bienvenida a este último momento. Espero que vengan otros más. Lo importante es que podamos de alguna forma tener estos insumos para seguir construyendo lo que hemos definido desde febrero, que es a constituir a nuestro pueblo como actor político, como sujeto político con camino propio, con su propia ruta e itinerario. Así que bienvenido, compañero, compañera. Nos dejo ahora con los compañeros. muchas gracias. Le damos nomás entonces, ¿ah? Bueno, miren, la idea de hoy, que es la última sesión, está orientada fundamentalmente a tratar de
hacer un nexo entre la dimensión de la acción política, la intervención política, por una parte, y por otro lado lo que es la táctica. Entonces hay una conexión entre la táctica, por decirlo de alguna manera, que el espacio Así como Manuel Calfutrae, pues no, me preguntaron quién chucha era. No, que me pasó. Compañero, si puede, Manuel, si puede cerrar su... Ahí está, gracias. Entonces, decíamos, se trata de ligar lo que es la táctica con la acción, o en términos de las categorías que hemos trabajado, el periodo, por así decirlo, con la coyuntura. Esa es un poco la lógica, ¿eh? Entonces vamos a tener dos partes hoy día. Una parte va a ser la descripción de las campañas, que van a ser el instrumento que va a permitir ligar esto. Y por otro lado, después un compañero Chillán nos va a presentar un ejercicio que ellos hicieron respecto de una campaña, ¿eh? Espero que esté por ahí el compañero, no sé si estará ya conectado o no, porque él tendría que cubrir la segunda parte para que pudiéramos discutir de cómo se hace empíricamente, en términos prácticos, una campaña de intervención política, ¿eh? Espero que esté por ahí, por favor, los compañeros que moderan, asegurar eso, ¿eh? Bueno, entonces partamos con nuestro tema. Se les mandó un documento que se llama algo así como Notas sobre campaña, ¿eh? Que lo voy a compartir entonces la pantalla para que entremos a la temática que vamos a ver hoy día, ¿eh? Voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito. Entonces vamos a ver esto. Espero que se vea ahí. El documento se llama Notas para las campañas en la acción política. El compañero moderador o moderadora se ve bien, pero disminuye un poquito más el zoom. Ponlo a 100%. Ahí sí, se ve completo. Ah, perfecto, ya. Entonces son notas sobre la campaña en la acción política. Estas no son campañas políticas en el sentido convencional del término, que no es que vamos a hacer una campaña para un diputado, para un concejal o para un constituyente. En realidad son campañas que están orientadas a la intervención política de organizaciones políticos sociales como el RPS, por ejemplo, o como el Polo Clasista, o como fueron los colectivos trabajadores, inclusive como organizaciones gremiales, por ejemplo, imaginemos, no sé, que sea la propia CUT, el SUTE, por ejemplo, puede hacer una campaña de intervención política, ¿eh? Entonces, la idea de campaña es precisamente un conjunto de acciones en las cuales se va a tratar de implementar una cierta línea táctica en la práctica. Esa es un poco la lógica, ¿eh? Por lo tanto, piénsenlo así. O sea, nosotros abrimos la campaña por la libertad de los presos políticos. Abrimos la campaña por el financiamiento, qué sé yo, del segundo encuentro del RPS. Abrimos la campaña por la constitución de una red independiente y autónoma de medios de comunicación populares. Armamos una campaña por, qué sé yo, la funa de los principales grupos económicos qué sé yo, que están manipulando, qué sé yo, los precios de los bienes de consumo. En fin, esa es la idea, ¿eh? Son campañas que uno hace durante un determinado un lapso de tiempo. Entonces, yo aquí le coloqué esta cita nomás porque esto está inspirado en un gran constructor, como todo lo que hemos hecho, digamos. Esta es pura experiencia, esta no es una cosa académica, es pura experiencia de construcción de diferentes militantes sociales, políticos, en fin, que han participado en revoluciones, en luchas de liberación nacional, en fin, en diferentes partes del mundo. En este caso, Le Duan, ¿eh? Que es uno de los grandes estrategas del pueblo vietnamita en su lucha no solo contra los franceses, sino que también después contra los norteamericanos. Entonces, él tiene una frase que es bien interesante, que está aquí, que la coloqué, porque revela un poco cuál es la lógica, voy a decir así, la atmósfera, la gran línea en la cual uno está pensando en términos estratégicos cuando piensa las campañas. Entonces él dice la revolución. La revolución no es un golpe de Estado, dice, ¿eh? Ni mucho menos resultado de intriga, sino obra de las masas. Entonces, claro, el golpe de Estado, ustedes saben cómo opera, digamos, sea un golpe blanco o un golpe en forma, como el del 73, por ejemplo, es un golpe en forma,
o un golpe blanco como podría ser, qué sé yo, el que le hicieron a Lula o a la Rousseff, que era la continuadora de Lula, y le hacen un impeachment acusándolo en el Parlamento y la relevan de su cargo. ¿Ok? Por lo tanto, sea un golpe blanco o un golpe en forma, en general son grupos muy chicos, muy operativos que hacen esto. Entonces, más bien dicho, una conspiración. Entonces dice, claro, la revolución no es un golpe. O sea, no es una conspiración en el sentido blanquista del término, en el sentido de un grupo reducido que opera y que derriba un gobierno por la manera de intervención directa, con la fuerza material, o simplemente por un conjunto de acusaciones, en fin, de denuncias, etcétera, de trampas que se colocan. Ni mucho menos el resultado de intriga. Dice, sino obra de las masas. Por lo tanto, la revolución es obra de las masas. La revolución la hacen las masas, la revolución la hacen los pueblos. No la hace un grupo. Esto es muy importante. La revolución no la hace un grupo, no, sino que la idea es que la revolución la hagan efectiva. La emancipación tiene que hacer precisamente el sujeto colectivo, el pueblo, por ejemplo, que está oprimido. ¿Okay? Por consiguiente, dice la movilización y el agrupamiento de fuerzas populares, la creación y desarrollo del ejército político de la revolución es lo fundamental. O sea, está diciendo, si tiene que emanciparse el pueblo, entonces, bueno, la movilización, la acumulación de fuerzas, por así decirlo, populares, la creación y desarrollo del ejército político, o sea, la fuerza organizada, que tiene un discurso, que tiene una forma de organización, que tiene un programa, es el elemento clave, ¿okay?, del proceso de la emancipación. Eso es lo fundamental. Y por lo tanto, si eso es lo fundamental, porque la revolución o la emancipación no la hace un grupo de iluminados o un grupo de intelectuales o un grupo de radicales, sino que la hacen las masas, y que por lo tanto, si eso es así, entonces hay que acumular fuerza a nivel popular para levantar ese ejército político. Entonces, esto es muy importante. Dice, esta tarea debe ser llevada a cabo de manera constante y a largo plazo, a través de todos los periodos en el sentido que lo hemos visto. Lo mismo cuando no hay situación revolucionaria como cuando ésta surge o se halla madura. Es decir, pueden haber periodos de mucha calma de la lucha de clase, periodo en el cual el bloque en el poder está muy afiatado, que el régimen político funciona muy eficientemente. Sin embargo, ahí también hay que hacer tareas de acumulación de fuerza populares para ir preparando, ¿no es cierto?, ese ejército político del pueblo. Como también hay que hacerlo, sobre todo cuando hay momentos de agudización, que son las situaciones pre-revolucionarias o revolucionarias que existen. ¿Okay? Dice, para ello, esto es muy importante, hay que mezclarse diariamente con las masas, estar ahí. ¿Okay? El hecho de que uno sea militante de una organización política, una organización social, no puede significar que sea parte de su espacio natural, digamos. Si yo soy, que soy poblador, o soy estudiante, o soy un dirigente sindical, en fin, no puedo transformar el sindicato, qué sé yo, el centro de estudiantes o el comité allegado en una cosa distinta donde está efectivamente el movimiento de la masa. Tengo que estar ahí. Hay que evitar esa separación. Trabajar donde quiera que esté el pueblo, conocer su estado de ánimo. ¿Qué cuestión más fundamental? Conocer su estado de ánimo. Porque a veces uno puede impulsar cierta tarea, ¿no es cierto? El pueblo está cansado, la gente está cansada o está desesperanzada, y por lo tanto hay que actuar dando ánimo, o no hay que tensar y estirar más el chicle lo que es posible, ¿ok? Etcétera. Sus aspiraciones, sus posibilidades. Es decir, en realidad, fíjense que finalmente llegamos de la revolución, por así decirlo, llegamos a la vida misma. Ahí donde está la práctica. Ahí está el campo donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, lo planteo porque, bueno, Leduán, así como, no sé, parte de una gran revolución de lucha contra los japoneses, contra los franceses y después contra los estadounidenses, de un pueblo, digamos, ¿ok? Teniendo el país dividido, teniendo el país sitiado, etcétera, digamos. Por lo tanto, no lo dice cualquiera. Esta es una muy buena síntesis de que la revolución no es efectivamente una conspiración por parte, ¿no es cierto?, de un grupo de los Illuminati. No, este es efectivamente
El pueblo que que está oprimido tiene que emanciparse a sí mismo. Y por lo tanto lo que hay que hacer es acumular fuerza en su seno. ¿Ok? Ahí mismo. Entonces, esa va a ser un poco la idea de este problema. Del problema que nosotros tenemos acá, voy a colocar aquí, tenemos la idea de la FES, ¿ok? Actualizada por el patrón de acumulación, y de aquí sacábamos la estrategia y el programa, ¿ok? Teníamos después lo que llamábamos, qué sé yo, bueno, esto estaba mediado por la fase aquí, ¿ok? Después teníamos lo que decíamos lo político, ahí teníamos el bloque en el poder, qué sé yo, régimen político, etc. Y de aquí sacábamos lo que llamábamos la táctica y sacábamos la plataforma de lucha. Y esto era fundamentalmente la idea de el periodo. Y después, habíamos dicho, teníamos la política, que se refiere a esta cosa viva que está aquí, ¿ok? Y ahí tenemos los actores, los escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y decíamos, entonces aquí sacamos la acción política, ¿ok? O vamos a colocar aquí los pliegos, las movilizaciones, etcétera. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que llamábamos la acción política o la coyuntura. Entonces teníamos la fase, el periodo y la coyuntura. La idea para ligar la táctica con la acción política opera en términos de ligar las definiciones del periodo con las exigencias de la coyuntura. Y ahí vamos a ubicar entonces las campañas. Es decir, las campañas van a ser la forma en que llevamos a la práctica, bajo las condiciones concretas, nuestra línea táctica, que a su vez está alimentada por una cierta definición estratégica. ¿Ok? Esto es muy importante. Acuérdense que en la coyuntura, aquí voy a colocarlo acá, ¿no? Acuérdense ustedes que en la coyuntura, lo que tenemos son estas categorías, son los actores concretos. No hablamos de la clase, aquí de la clase obrera en general. Hablamos de una clase obrera específica, de tales sindicatos, de tales centrales, de tales organizaciones de trabajadores, etc. Cuando uno habla de clase obrera, eso es muy general. En el caso de la coyuntura, esto puede servir para los efectos de la fase. Pero cuando hablamos de la coyuntura tenemos que ver qué clase obrera, qué organizaciones obreras, porque no está toda la clase obrera participando. ¿Ok? Son algunos sindicatos, algunas centrales, hay sindicatos amarillos, hay clase obrera que es de derecha, etcétera, digamos. Por lo tanto, hay que tipificarla. Después hablamos de los escenarios. Después hablamos, ¿no es cierto?, de los hechos que se transforman de las correlaciones de fuerza. Y después hablamos de los acontecimientos, que son los hechos que tienen un sentido especial. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la coyuntura, estamos hablando de esta cosa que donde están las masas, sus sentimientos, su esperanza, su expectativa, las posibilidades que hay en la vida misma, digamos. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, en este ámbito, aquí hay que llevar la táctica. La táctica que se ha definido para el periodo. Y el periodo, acuérdense que fundamentalmente hay tres conceptos: el bloque en el poder, el régimen político y el bloque popular. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que esta definición que hacemos a nivel del periodo, es decir, la táctica, tenemos que llevarla a la vida. ¿Y cómo la vamos a llevar? De manera planificada, organizada, inteligente, talentosa, y para eso vamos a planificar lo que vamos a llamar las campañas de intervención política. ¿Ok? Por lo tanto, si definimos, por ejemplo, no sé, que la táctica del periodo es, qué sé yo, acumular fuerza fundamentalmente autónoma e independiente en el campo de los trabajadores, ¿ok? Y esa es la táctica para el periodo, para fortalecer el bloque popular, y que sea independiente de las organizaciones ambiguas, vacilantes, etcétera, para tener una fuerza propia que se enfrenta al bloque en el poder, ¿ok? Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las campañas? Y a lo mejor puede haber una campaña de formar sindicatos. Entonces, formar sindicatos significa, bueno, efectivamente hay que organizar al proletariado. O hay que hacer campañas, qué sé yo, de movilizaciones en los sectores estratégicos.
¿ok? O hacer campañas de, qué sé yo, de educación popular para los trabajadores. Entonces, son la manera en que yo estoy llevando la táctica que tiene que se ha dicho fortalecer el bloque popular, ¿ok? Comillas, a ciertos actores, a ciertos escenarios, a ciertas correlaciones de fuerza y bajo ciertas condiciones políticas específicas. No es en general los trabajadores, a lo mejor tengo que elegir, no sé, qué sé yo, no sé, los trabajadores de la zona norte en la minería, o a lo mejor los pequeños trabajadores por cuenta propia, inmigrantes que están, no sé, qué sé yo, en los suburbios de Linares, etcétera, en ciertos escenarios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora. Vámonos entonces dicho eso, vámonos entonces a los conceptos que uno utilizaría. Este documento se le envió a ustedes junto con los links de esta sesión y también con los links de los videos. Entonces, el primer punto sería el rol de las campañas, el rol de las campañas en un diseño táctico. Esta cuestión inmediatamente piensa en el título. O sea, el rol significa que hay un cierto papel, una cierta función que cumplen las campañas. ¿Cumplen respecto de qué? Bueno, respecto al diseño táctico. Entonces, si yo no tengo diseño táctico, es decir, si no tengo una línea táctica, ¿ok? Y no he definido un periodo político, entonces lo más probable es que las campañas sean eso, una campaña para juntar plata, para hacer una completada, para poder comprar un papelógrafo o para poder, no sé, qué sé yo, ayudar, ¿no es cierto?, a un compañero o compañera que necesita urgentemente una cierta cantidad de plata para poder operar a su hija. Entonces, claro, son campañas, efectivamente, porque hay un esfuerzo que se despliega, pero que no están asociadas a un cierto diseño táctico. ¿Ok? Distinto sería que esa campaña de ayuda al compañero o compañera que tiene su hija y tiene que operarlo, es parte, ¿no es cierto?, de la construcción de una red de salud popular. Porque ahí lo que estoy generando son espacios de construcción sanitaria y una red de salud que va tomando autonomía respecto, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, para solucionar las carencias existentes, pero que tiene un objetivo táctico, que es construir efectivamente la consigna, solo el pueblo ayuda al pueblo, digamos. No es una cuestión solo circunstancial. Entonces yo tengo planes, entonces tengo que hacer un convenio, qué sé yo, con los estudiantes de medicina, ojalá hacer una agrupación de médicos revolucionarios, médicos populares, que ayude a esto, etcétera. Si yo tengo una campaña, ¿no es cierto?, por generar la autonomía de las mujeres, entonces, claro, la campaña Miso para Todas es una campaña que la mezcla en una táctica. Y la táctica es generar un movimiento de mujeres autónomas que sean capaces de, comillas, bajo la idea de asumir la soberanía sobre sus propios cuerpos. Entonces, bueno, bypasearse, ¿no es cierto?, a las restricciones de las propias farmacias o cadenas farmacéuticas que nos traen el Miso, o impedir o oponerse, ¿no es cierto?, a la política de salud pública que impide libremente el acceso a esos fármacos para los efectos del aborto, etc. Entonces estoy en una campaña de asistencia, de propaganda y de elaboración de movimientos. Entonces la campaña Miso para Todas, si yo lo inserto efectivamente en una lógica táctica, entonces, bueno, esa campaña tiene un rol, el rol de constituir ese movimiento, por ejemplo, de trabajadores, o el movimiento, ¿no es cierto?, de que es el feminismo autónomo, por el aborto libre, seguro, y no me acuerdo cuál era la otra consigna que había. Bueno, entonces, el título es importante. Entonces, ¿qué es una campaña? ¿Ok? Entonces, una campaña, tomando la idea de Ledoan, en realidad es un conjunto de acciones. O sea, una campaña es un conjunto de acciones. Acto 1, acto 2, acto 3, acto 4. Por medio, estas acciones, por medio de las cuales movilizamos fuerzas políticas y sociales. O sea, son acciones por las cuales yo coloco en movimiento ciertas fuerzas políticas y sociales. ¿Ok? Eso supongamos que hay, qué sé yo echo a andar, las oriento, las movilizo, las coloco en movimiento según, comillas, en función de ciertas acciones. Y se concentran, o sea, por medio de las cuales se movilizan, esto es muy importante, un conjunto de acciones que movilizan y que concentran recursos materiales y simbólicos en función de ciertos objetivos políticos.
Es decir, tengo ciertos objetivos políticos acá, ¿ok? Defino entonces una campaña y esa campaña supone, comillas, acciones. Esas acciones significa movilizar. Movilizar y significa concentrar. ¿Movilizar qué cosa? Recursos, fuerzas políticas, por así decirlo, fuerzas políticas, ¿ok? Y sociales. Y por otro lado, concentrar ciertos recursos, recursos materiales y recursos simbólicos. ¿Para qué se movilizan estas fuerzas políticas y sociales y se concentran estos recursos materiales y recursos simbólicos? Bueno, para poder realizar aquellas acciones, comillas, que están dentro de una campaña con el objeto de cumplir estos objetivos. Y estos objetivos que están acá son muy importantes, lo vamos a decir a continuación, son objetivos que están orientados por una cierta táctica, ¿ok? Pero que hay que ajustarlo a la coyuntura. Vamos viendo esto. ¿Qué es lo que son las fuerzas políticas y sociales que yo tengo que movilizar? Bueno, podríamos decir son grupos de trabajo. Yo creo un grupo de trabajo que va a hacer la campaña Miso para Todas, ¿no es cierto? Y organizo, qué sé yo, brigadas de mujeres autónomas que salen de pegar stickers hasta, ¿no es cierto?, qué sé yo, a colocar estos carteles amarillos que decía el machismo mata o aborto libre para todas y seguro, etcétera, legal y seguro, o qué sé yo, largo una campaña de reclutamiento, y digo, incorporarse, ¿no es cierto?, los campesinos a la lucha por la liberación nacional. Ya hago una campaña de reclutamiento. Entonces, aquí hay grupos de trabajo que son encargados. Ahora, si efectivamente tuviéramos campañas que ya no incluyen grupos de trabajo, se incluyen al pueblo, entonces, a grandes masas, entonces podríamos decir, son grandes masas organizadas que se movilizan. Por ejemplo, no sé, los chinos hacen una campaña a dar mosca, ¿ok? O, qué sé yo, el pueblo mapuche hace una campaña de recuperación de tierra. Claro, al principio pueden ser ciertos grupos de trabajo, una JR, pero a lo mejor después, en la medida que esta cosa crece, bueno, se largan comunidades completas en la recuperación de tierra. ¿Ok? A lo mejor primero son pequeños grupos de agitación y propaganda los que salen, ¿no es cierto?, a reclutar y a hacer conciencia, no sé, antes en la fila de entrada, ¿no es cierto?, a la fábrica, como sucedía, ¿no es cierto?, antiguamente, o cuando los trabajadores se subían a la micro, ahí estaba pasando el panfleto, el diario del pueblo, etcétera. ¿Ok? Pero hay momentos en realidad en que uno puede decir, ya tenemos tanta fuerza que largamos a todos los trabajadores y todas sus organizaciones a reclutar en grandes barrios industriales, ¿ok? A impulsar los comandos comunales, etcétera. Lo importante en realidad es que estas fuerzas políticas y sociales que están acá corresponden a grupos de trabajo o más organizadas, que se movilizan a través de reuniones, contactos, ¿no es cierto?, de marcha, de concentraciones, de paro, etcétera. O sea, las campañas, por eso que son muy importantes, son acciones. En este caso, ¿okay?, son acciones que movilizan las fuerzas políticas y sociales, que pueden ser, dependiendo del tamaño y la fuerza que tengamos en el lugar que estemos, pueden ser, ¿no es cierto?, de grupos de trabajo que se han designado para esto, o pueden ser ya colectivos más grandes, ¿no es cierto?, de masa organizada que participan en este proceso. Es importante, acción, ¿ok? Objetivos, fuerzas políticas y sociales que se movilizan. Esto es muy importante. Después, los recursos materiales, que son aquellos que se concentran en el sentido que hay que reunirlos, digamos. O sea, si yo voy a hacer una campaña, no sé, AGP, por la libertad de los presos políticos, entonces, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que voy a movilizar? Bueno, son las agrupaciones familiares, son todos los colectivos vinculados a la asamblea que están luchando por los presos políticos, a lo mejor tengo la Defensoría Popular, tengo a lo mejor un grupo de periodistas populares que quiere apoyar esto, a lo mejor tengo un grupo, no sé, qué sé yo, de figuras públicas que quisieran también apoyar esto, en fin, esas son las fuerzas movilizantes que voy a movilizar. Ahora, si tengo efectivamente una consigna que ha aprendido en el movimiento de masa, entonces llamamos un gran paro, ¿okay?, una gran marcha, una gran concentración, en fin, paso de las reuniones a la gran concentración por la libertad de los presos políticos. Y marcho a pedirle, ¿no es cierto?, cuando se instale la convención, a decir que no pueden funcionar hasta que no se libere hasta el último preso político. Esa es la condición de existencia. Tal como ellos dicen, no se puede escribir una constitución bajo condiciones de opresión. Bueno, entonces liberemos al preso político, ¿ok?, como primera medida. Entonces, ahí hay, comillas, la fuerza movilizada.
pero además tengo que concentrar los recursos materiales. Porque para eso necesito lienzo, necesito pintura, necesito, no sé, qué sé yo, haber producido afiches, equipos de trabajo en grupo para poder pegarlo, qué sé yo. Bueno, y un montón de otras cosas que para qué las vamos a nombrar, que se necesitan dependiendo de los niveles en que vaya teniendo esta lucha. ¿Ya? Pues los recursos materiales son vitales, porque no puede ser que yo no tenga esos recursos, entonces hay que hacer el esfuerzo de concentrarlos. Hay una vieja consigna que dice la gente que trabaja en estas cosas que todo sirve, digamos. Entonces tienen que haber lugares de acopio. Acopiamos muchas cosas que necesitamos cuando se hace movilización, digamos. Todo el mundo lo sabe. ¿Okay? Entonces hay que ir guardando ciertas cosas, remas de papel, pintura, goma, qué sé yo, etcétera, que van sirviendo para estos procesos. Entonces se concentran eso, en los recursos materiales. Pero también hay, esto es muy importante, medios simbólicos, que tienen que ver también con, comillas, con lo que se llama a los significados, la idea que dan sentido a las acciones. Porque la idea es movilizar la fuerza material, social, política, con medio de recursos materiales, pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice eso? ¿Cuál es la idea que le da sentido a este esfuerzo de movilización y de concentración de recursos materiales? Entonces aquí lo importante es, ¿okay?, que hay que definir esos significados. Y ahí es muy importante la consigna: libertad a los presos políticos sin condiciones, ahora. ¿Ok? E incorpora de la fila, no sé, de la fila de las luchas populares a la fila de la revolución. ¿Ok? Nadie nos trancará el paso. Crear poder popular. Armar 1 y 1000 colectivos de trabajadores. ¿Qué sé yo? En fin. ¿Ok? Solo el pueblo ayuda al pueblo. Las consignas tienen que ser... definir consignas es muy complicado, porque la consigna es un texto breve que tiene que ser capaz de sintetizar la idea principal, que corresponde, ¿no es cierto?, simplemente a lo que llamamos el sentido de las movilizaciones de fuerzas políticas y sociales, y por otro lado, de la utilización de los medios que se están concentrando. Entonces es muy importante. Y adicionalmente, a veces el problema del soporte estético. Es decir, bueno, si a mí me dicen hay una consigna, yo lo más probable es que lo voy a hacer de cierta manera, así ya te quedaste en el pasado, digamos, los viejos colores, el mismo tipo de letra, y voy a apelar, ¿no es cierto?, no sé, a los instrumentos que uno más culturalmente le da fin, digamos. Y un cabro joven o una chiquilla joven, ¿okay?, secundaria, se le va a ocurrir otro soporte estético, digamos. ¿Okay? Bueno, lo importante no es cuál es el soporte estético que le gusta a uno, sino la pregunta clave aquí: ¿cuál es el soporte estético que hace más entendible las ideas, o sea, lo simbólico que está expresado en la consigna, a quién va dirigida la consigna? Entonces no tenemos que mirarnos del ombligo. A mí me gustan los colores, no sé, de la huipala, y a mí me gusta el rojo y negro. ¿Ok? No, el problema es a quién va dirigido y cuáles son las propiedades estéticas que podrían, como soporte, hacer que nuestro discurso sea más entendible, dado que es una frase corta, que sintetiza muchas cosas y que moviliza efectivamente subjetividades. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, entonces, fíjense ustedes, es que cuando estamos hablando, ¿okay?, de la campaña, decimos un conjunto de acciones, ¿okay?, que movilizan fuerzas políticas y sociales, concentran recursos materiales, recursos simbólicos, donde están las consignas, con el objeto de lograr vía esas acciones determinados objetivos. Esa es la definición de una campaña. ¿Ok? Entonces, si ustedes planifican una campaña, tienen que tener claro los objetivos, tienen que tener claro el conjunto de acciones, tienen que tener claro cuáles son las fuerzas políticas y sociales que van a movilizar y cuáles van a ser los recursos materiales y simbólicos por los cuales van a presentar la idea que, comillas, se asocian a los objetivos que corresponden a los objetivos tácticos que se tienen. Eso es el diseño conceptual que hay que tener siempre. Y aquí es donde se juega el talento de los constructores. O sea, una buena constructora de fuerza social, en fin, un buen constructor, ¿no es cierto?, de fuerza social, de organización, son aquellos que tienen este talento de captar, ¿no es cierto?, cuáles son el estado de ánimo,
cuáles son los códigos, cómo se habla, cuáles son las expectativas, en fin, de tal manera que los recursos simbólicos, los recursos materiales, las fuerzas que se muevan y la manera en que se expresen estos objetivos en las consignas sean lo más acorde a disparar a la constitución de las fuerzas que queremos, por ejemplo, constituir a partir de una cierta definición táctica. ¿Ok? Dice otro punto. Las campañas se sostendrán en el tiempo y tienen que tener fecha de inicio y fecha de término. No se puede, comillas, esto es muy importante, largar una campaña y después no saber cuándo termina. Siempre hay que tener un cierre, porque si no las cosas quedan flotando, digamos. Es como cuando ya saquemos una revista, sacamos la revista, sacamos el número 0, el número 1, el número 2 y después no salió más. ¿Ok? Aquí hay que tener claro cuál es el momento en que se inicia y cuáles son las condiciones de término de la campaña. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tipo de objetivos políticos para los cuales se diseñaron, no obstante su duración no es fija. O sea, yo puedo definir una fecha de inicio y una fecha de término, probable la fecha de término, si es que se cumplen ciertas condiciones. Y por lo tanto, la fecha de término puede prolongarse o puede, comillas, adelantarse si es que efectivamente hay ciertas condiciones en función de los objetivos políticos existentes. O sea, si efectivamente nosotros lográramos que aquí la libertad hubiera presos políticos, ¿no es cierto?, la libertad de presos políticos, Gualmapu, los chilenos, la revuelta y todos los que han venido desde antes, entonces, claro, la campaña, por así decirlo, con esas condiciones se cierra, digamos, y hay que hacer una evaluación y pasar a otra campaña. ¿Ok? Entonces, su duración no es fija, en tanto depende de las apreciaciones sobre la situación política, las coyunturas en el contexto de un periodo político específico. Dado que las coyunturas se precipitan, puede que en un momento determinado la campaña se nos quede corta. Digamos. Entonces ya no es solo, qué sé yo, libertad de los presos políticos, que no sé, esta cosa prendió, okay, tenemos a todo el pueblo demandando esta cosa, partimos a los convencionales y la mitad de la convención está con nosotros y no va a sesionar y se tomaron el Palacio Pereira, ¿no es cierto? Y van a exigir, y Piñera está tiritando y la derecha para que evitar el conflicto decía, liberen a los presos políticos. O sea, si eso ocurriera, inmediatamente sobre la marcha cambia la coyuntura. Y al cambiar la coyuntura, en este proceso de debilidad y de crisis del bloque en el poder y de crisis del régimen político, bueno, inmediatamente, no sé, saltaremos a otra campaña por, qué sé yo, la disolución de la justicia chilena, digamos, de los tribunales, de la procuraduría, en fin, del sistema carcelario, en fin, de la justicia clasista. O sea, inmediatamente sobre la marcha otra campaña, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, estoy soñando, por supuesto, pero lo que quiero decir es que la dinámica de la vida, de las coyunturas, van marcando también las duraciones y los cambios que tienen que ir operando en las campañas. No se trata de definir un plan y que sea como sea, contra viento y marea, ¿no es cierto? Y cerrándonos los ojos lo vamos a aplicar. Hay que tener ese talento de ir captando cuáles son las situaciones. Bueno, si ese era entonces que es una campaña, ¿ok? El segundo punto que está aquí es, bueno, ¿cuál es el lugar? Porque ese era el rol. Que una campaña, estamos acá en el rol de las campañas de diseño táctico. Entonces, que es una campaña, dice, el lugar de las campañas en la implementación de una línea táctica. Entonces, pensemos que estamos en el minuto a minuto, en la campaña, agitando, pegando con engrudo, haciendo el rayado, qué sé yo, bloqueando un camino, etcétera, ¿okay? O haciendo una actividad de divertimento comunicacional, etcétera, ¿ok? Entonces la pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido que tiene esto? ¿Cómo se involucra esta acción concreta? ¿Cuál es el sentido que tiene? Entonces aquí está el lugar de la campaña y la implementación de la línea táctica. Entonces, veamos acá, dice, la táctica comprende un conjunto de objetivos y planes de intervención. O sea, una táctica, ¿ok? Es un conjunto de objetivos y de planes de intervención que se consideran necesarios para guiar la acción política. Es decir, la acción política que yo hago en la coyuntura está siendo alimentada por una táctica que hace referencia al periodo. ¿Y qué es lo que incluye la táctica? Bueno, ¿cuáles son los objetivos tácticos? ¿Cuáles son los objetivos para el periodo? Por ejemplo, se ha dicho que el periodo que nosotros estamos viendo es crisis política y que se abrió, ¿no es cierto?, el 18 de octubre y que termina con el plebiscito de salida, no sé, en agosto del 22. ¿Ok? Por lo tanto,
cuáles son los objetivos que tenemos para este periodo y cuáles son los planes de intervención, que los vamos a aplicar en diferentes dosis a través de campañas, dependiendo de las coyunturas. ¿Ok? Entonces aquí dice, la táctica comprende un conjunto de objetivos y planes de intervención que se consideran necesarios para guiar la acción política en el marco del periodo político, sea normalidad o crisis, como decía Leduan. ¿Okay? Por lo tanto, los objetivos y planes tácticos refieren a lo político, es decir, al bloque en el poder, al régimen político y al bloque popular. ¿Ok? Es decir, se definen y evalúan en referencia al régimen político, al bloque en el poder y por defecto al bloque de los sectores dominados. ¿Okay? En realidad hay que eliminar eso por defecto, habría que ir en relación también al bloque de los sectores dominados. Entonces, siempre que nuestros objetivos están referidos, por ejemplo, que a no dejar en paz que se va al bloque en el poder, a hostigarlo, a molestarlo, a agudizar su crisis, a agudizar sus contradicciones, ¿okay? No dejar funcionar al régimen político, deslegitimarlo, ¿okay? A fortalecer el bloque de dominación. Esos son objetivos tácticos. Y por lo tanto, esos objetivos tácticos hay que tener planes de intervención. ¿Cómo efectivamente fortalezco al bloque popular? ¿Cómo agudizo las trizaduras que tiene el bloque en el poder? ¿Okay? Y cómo efectivamente no dejo que el régimen político funcione. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Cuando estamos definiendo la táctica, que está referido al periodo político, a lo político, ya decíamos acá, aquí está lo político, ahí se define la táctica y se define lo que llamábamos las plataformas de lucha. Lo que estamos diciendo aquí es que tenemos ciertos objetivos tácticos y tenemos ciertos planes de intervención, que están referidos a ¿qué? A esos elementos. ¿Ok? Entonces, decíamos al régimen político. Sin embargo, esa táctica, su objetivo y sus planes de intervención se concretan en el campo de la acción política. Es decir, va a haber que vamos a tener que llevarla a la práctica. Y la práctica significa, ¿sabéis qué? Hace frío, o la cosa nos tapa hoyo, o sabéis que hay una ofensiva en este instante, no sé, imagínense ustedes lo que está pasando en el Guanmapo hoy día. El gobierno, por ir a fiscalía, ¿no es cierto?, regional, se quería contra más de 50 personas, donde están los principales loncos y los principales apellidos de las comunidades de Mucucuy, ¿okay? Etcétera. Es una gran ofensiva, y están acusando de un secuestro y tortura. Entonces, en este instante se generó una coyuntura allá, ¿ok? Y ahí hay que ver si efectivamente los objetivos tácticos y los planes de intervención se concentran a la luz de esta condición, ¿ok? Entonces, los planes de intervención se concretan en el campo político, es decir, en relación a ciertos actores, a determinados escenarios y bajo ciertas correlaciones de fuerza en movimiento, es decir, en medio de coyunturas políticas específicas. Por ello, dado que esta táctica que está acá se aplica en el ámbito de las coyunturas, por ello, la coherencia entre la táctica y la acción política se garantiza por el medio de las campañas. Por eso que entre la táctica y las plataformas, y comillas, lo que podríamos llamar aquí es el periodo, ¿no es cierto? Y aquí podríamos llamar la coyuntura, donde está la acción. Bueno, la coherencia de el sentido de esta acción está dada por estas campañas. Leo, por ello, la coherencia entre táctica y acción política se garantiza a través de campañas en la medida en que éstas señalan qué acciones, qué fuerzas y qué recursos son pertinentes movilizar en determinada coyuntura, dentro de un periodo político, para el cual se ha definido la táctica. ¿Ok? Esto es clave. Voy a colocarlo de nuevo aquí porque me permiten insistir sobre esta cuestión. Acuérdense ustedes de que lo que tenemos es, aquí tenemos un periodo político, periodo A, y aquí tenemos otro periodo que es el periodo B. Entonces decimos, por colocar un caso, el 18 de octubre del 2019, ¿ok? Cambió el periodo. Es decir, teníamos un periodo, estoy colocando la fecha, en realidad el periodo venía cambiando de antes. Pero aquí el bloque en el poder estaba atrizado, pero no tanto, el régimen político funcionaba y el bloque popular estaba, qué sé yo, un poquito manipulado, qué sé yo. ¿Ok? Y aquí, a partir del 18 de octubre, el bloque en el poder se triza, el régimen político inmediatamente queda obsoleto y empieza a hacer agua y el bloque popular se levanta. ¿Ok? Entonces, claro, hay un cambio de periodo, por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces decimos que hay un periodo de crisis política, que hay un periodo de cierta normalidad, a pesar que siempre esta cosa venía moviéndose
de manera diferente, ¿ok? O desde antes. Sin embargo, en el periodo uno puede distinguir coyuntura. Coyuntura 1, una coyuntura 2, una coyuntura 3, una coyuntura 4. Entonces, comillas, si yo tenía una táctica aquí, esa táctica, si bien es cierto, define ciertos objetivos, por así decirlo, y define ciertos planes de intervención, esos objetivos y planes de intervención tienen que adecuarse a las coyunturas. ¿Ok? No se trata de ser coyunturalista, pero claramente no es lo mismo una coyuntura, qué sé yo, antes del 14 de noviembre, cuando se firme el acuerdo por la paz, que después. O no es lo mismo una coyuntura, qué sé yo, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, hoy día. No sé qué habrá pasado con Desbordes y con Chaguán en Renovación Nacional, qué sé yo. Entonces, esto significa que hay que adecuar esa táctica, adecuarla a estas coyunturas que se van viviendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se garantiza coherencia entre la táctica y la coyuntura para que no sea coyunturalismo? A través de las campañas. ¿Ok? Porque las campañas definen qué recursos, qué fuerza, cómo concentro, qué fuerza movilizo, qué contenido, qué consignas. Eso es clave. ¿Ok? Que son consignas que tienen que ser coherentes con la táctica para el periodo y tienen que ser plausibles de implementar y desatar fuerzas en la coyuntura. ¿Ok? Entonces, dice, no vivimos en la táctica ni en el periodo. ¿Ok? Yo no vivo vivimos siempre en la coyuntura, en la realidad viva. Por ello, las coyunturas siempre actualizan recurrentemente la línea táctica, pero debe relevarse, evitando que esa necesaria flexibilidad táctica nos conduzca al coyunturalismo. Porque de repente yo entre tanta flexibilidad me pierdo y no sé para dónde van a micro. No, eso no tiene que suceder. ¿Ok? Los objetivos tácticos se mantienen, sin embargo, la forma de implementación, los recursos que concentran, las fuerzas políticas que muevan, etcétera, van cambiando dependiendo de la coyuntura. Y el coyunturalismo lleva a lo que llamamos oportunismo. He allí el rol de las campañas, que como otro instrumento permiten, además de organizar la acción, resguardar la pertinencia táctica de la práctica política misma. ¿Ok? Termino entonces con eso respecto a este punto. Y vamos a avanzar un poquito más rápido porque ahora esta cosa es más bien de carácter sistemático, de ordenación. Pero lo que interesa mucho desde el punto de vista de la construcción de nuestras capacidades políticas es toda esta primera parte. ¿Eh? Toda esta primera parte. Es decir, tener claridad, ordenar la cabeza, tener claridad de lo que queremos hacer un esfuerzo por distinguir los niveles de abstracción, ¿ok? Distinguir que una cosa es la práctica inmediata y esa práctica inmediata, abandonada a la pura práctica inmediata, puede llevarnos al coyunturalismo, al tareísmo, al oportunismo. Por lo tanto, necesito saber cómo funciona el bosque, entonces voy a la táctica. Pero si me quedo en la pura táctica y no, comillas, doy cuenta que se trata de estas vecinas, o de estos jóvenes, o de estas chicas mujeres, o de estos, qué sé yo, chicos hombres, en fin, y trato de aplicar a rajatabla la táctica, entonces no estoy dialogando con la realidad viva, me estoy quedando en puro tacticismo, digamos. ¿Ok? Como decir aquí, las clases principales son burgueses y proletarios, por lo tanto, la revolución socialista. Sin embargo, los proletarios que hoy día no tienen nada que ver con los proletarios que había en el siglo XX, y la burguesía que hoy día no tiene nada que ver con la burguesía que había en los años 50. Entonces necesito bajar, necesito hacer ese diálogo. ¿Ok? Por eso que esto es un arte. Se dice la política, como decía Lenin, la política y la revolución es un arte. ¿Ok? Porque no es un estudio científico. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que hacer es permanentemente ir combinando el conocimiento de los hechos, lo más sistemáticamente posible, lo más científico, pero resulta que los hechos los queremos conocer del momento actual para poder actuar mañana. Y cuando ya podemos actuar mañana y elaboramos una acción, ya no podemos adivinar el mañana, no somos adivinos. Entonces hay que detectar tendencias, y ahí comienza el talento, ¿no es cierto?, de acto interpretativo, como decíamos, y por otro lado un acto, comillas, de arriesgar, de imaginar posibles desenlaces, tendencias, y ahí está el espacio creativo. Entonces tenemos que moverlo entre lo racional y lo creativo. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos ahora a cómo organizar esto. Digamos. Y aquí es fundamentalmente esquemática este tema. Entonces dice, estructura para el diseño de una campaña.
¿Cómo diseñar una campaña? Entonces, lo primero sería, esto es muy importante, el nombre de la campaña. ¿Ok? Que es muy importante. No colocarle un nombre críptico, así no sé, Operación XZ24-4. No. La campaña debe tener un nombre porque nosotros estamos haciendo política pública. ¿Ok? Es política para construir al sujeto. Entonces es muy importante. Bueno, si hay alguna campaña que tenga que ser de otro tipo, bueno, será otra cosa, digamos. Pero en general la campaña está hecha, la política nuestra está hecha con fines públicos. O sea, lo que queremos es que cada acción, cada consigna, cada declaración sea un acto formativo y de elevación de la conciencia de nuestro pueblo. Eso es lo que aspiramos, porque el pueblo, como decía Leduán, es el que hace las revoluciones y no un grupo de Estado, ni lo hacemos nosotros las revoluciones a partir de intrigas. ¿Ok? Entonces, hay que sintetizar en una frase corta el propósito central que se desea lograr por medio del conjunto principal de acciones que incluirá la campaña. Entonces, miso para todas. ¿Ok? No podría hablar. ¿Fue buena campaña? O sea, ¿fue buen nombre para la campaña o no? ¿Ok? Y eso se puede discutir. ¿Ok? Y seguramente las compañeras cuando largaron esa campaña la pensaron harto, digamos. ¿Ok? Porque siempre es como colocarle el nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene el referente político social? No nos colocamos de acuerdo. Entonces, al final, un compañero en el pueblo coloquemos el RPS, no, ya, listo, RPS. Y funcionamos como RPS, digamos. ¿Ok? Bueno, en la campaña también es difícil porque hay que tratar de captar cuál es el objetivo principal, la fuerza, el contenido, las ideas movilizadoras adecuadas a la coyuntura. ¿Ok? No es lo mismo hacer una campaña con los estudiantes secundarios, ¿ok?, que una campaña con los campesinos, o una campaña, no sé, con los inmigrantes, digamos. Son cosas distintas. Entonces, el nombre de la campaña, primera cosa importante, que no es menor. ¿Ah? Segundo, ¿cuáles son los objetivos y los alcances políticos, sociales de la campaña? Entonces, aquí esta cuestión es bien clara. O sea, tenemos que saber para dónde va la micro, para qué queremos hacer la campaña. Entonces, hay que definir claramente los objetivos de la campaña, argumentando su contribución a la línea táctica, porque son los objetivos de la campaña, tienen que alimentar, tienen que ser coherentes con los objetivos tácticos. ¿Ok? En las condiciones de una situación política específica, porque esta campaña se va a aplicar en ciertas coyunturas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el objetivo de la campaña contribuye al objetivo táctico en las condiciones de la coyuntura? Esa es la pregunta. Puede ser que la campaña tiene que ser coherente, la táctica con la acción política. ¿Okay? Si es posible contextualizar las coyunturas en curso o prevista. Inclusive como las campañas son planificaciones ex ante y no sabemos cuáles son las coyunturas posibles, o sea, sabemos que va a haber un futuro y tenemos que hacer tendencias también. Entonces decir, bueno, si cambia la coyuntura, tal discusión, ojalá nosotros pudiéramos cambiar la coyuntura. Si logramos abrir coyuntura a nuestro favor, bueno, la campaña toma esta forma, ¿ok? O se cancela ahí, etc. Entonces, los objetivos de la campaña es una cuestión crucial. Fíjense ustedes, y la idea de los objetivos de la campaña tienen que ser razonadas, argumentadas, fundamentadas, resolviendo la siguiente pregunta. ¿Cómo esta campaña contribuye al objetivo táctico en las condiciones que estamos viviendo en este instante? Y si los objetivos tácticos de la campaña va a durar mucho tiempo, entonces lo más probable es que en el mismo periodo hayan varias coyunturas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las coyunturas probables? ¿De qué manera entonces los objetivos de nuestra campaña contribuyen a los objetivos tácticos que son válidos para el periodo en una coyuntura nueva que se puede inaugurar? Eso es clave. ¿Ok? Después, dos, distinguir, si es pertinente, entre objetivos de corto plazo y de mediano plazo. A veces, digo, es importante porque hay campañas que duran un día, digamos. Una campaña de GP a lo mejor puede ser inmediata, qué sé yo, 24 horas antes que suceda lo que estamos denunciando, digamos. Pero hay campañas que duran bastante tiempo. Y por lo tanto, la idea es, bueno, es distinguir cuáles son los objetivos inmediatos de corto plazo y cuáles son los objetivos de mediano plazo. Sobre todo los objetivos que tienen que lograrse al final. Definir con la mayor precisión posible los sectores, actores sociales o institucionales a los cuales se dirige la campaña. No las fuerzas políticas y sociales que nosotros vamos a movilizar. ¿Ok? Porque nosotros somos como el sujeto activo, digamos, que vamos a hacer una campaña para un tercero, para levantar al pueblo, para agitar al pueblo, para darle confianza al pueblo.
¿ok? Para movilizarlo, sacarlo de modorra, vencer, ¿no es cierto?, el desarme que está ocurriendo, no sé, porque salió una declaración de los 84, o porque hay una vocería del pueblo, o porque, no sé, la lista del pueblo saca, etc. Entonces, aquí es claro, ¿a qué sectores va dirigido? Y por lo tanto, esto es muy importante, sectores y actores sociales o institucionales a los cuales se dirige la campaña. Tengo que calibrar los destinatarios y además calibrar las fuerzas propias que voy a movilizar. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Cuando estoy hablando de los objetivos de la campaña, estoy hablando precisamente de los actores destinatarios de esto. Entonces, que sean transnacionales, nacionales, regionales o locales. O sea, si largo una campaña contra el cambio climático, por ejemplo, contra Monsanto, bueno, Monsanto es una transnacional. ¿Ok? Entonces la pregunta es si se dirige efectivamente contra Monsanto o a los campesinos que son afectados por Monsanto, entonces ahí, bueno, yo tengo una ligazón entre los campesinos o los pequeños agricultores contra Monsanto, digamos. O a lo mejor contra los consumidores que están consumiendo transgénicos. ¿Ok? Nacionales, ¿quiénes son los aliados? Regionales o locales. Da lo mismo, o sea, hay que identificarlo, digamos. Yo puedo hacer campañas locales, regionales, nacionales o mundiales, o por lo menos, ¿no es cierto?, esta interregionalidad. Debe distinguirse entre sectores y actores destinatarios, en tanto adversarios y en tanto simpatizantes o por ganar. Siempre nosotros estamos en formaciones económicas, sociales que se caracterizan por ser sociedades de clase. Y las clases dominantes actúan sobre nosotros, sea vigilándonos, ¿ok? Ahí se acaba de destapar como, ¿ok?, hay una empresa que se llama el G4S, que es la que efectivamente sabía y la que aparece en la investigación que hace Núñez cuando va a entrevistar a Yaitul y le hacen esta operación que hirieron a uno de los periodistas. Bueno, había una transnacional, hay un coronel de ejército metido en trans, que además trabaja una gran transnacional de seguridad. Entonces, en este caso, siempre el adversario de clase, las clases dominantes están por acción o por omisión, en silencio, cubierto o abiertamente, están controlando lo que está pasando con el pueblo. Entonces, es importante saber cuáles son los adversarios. ¿Okay? Eso incluye la prensa amarilla, incluye los partidos políticos, la burocracia sindical, etc. Y después los simpatizantes por ganar, las mujeres, los trabajadores precarizados, los obreros portuarios, etcétera. ¿Okay? Entonces hay que distinguir eso. Entonces, lo primero, esos son los objetivos, tenemos el nombre, decíamos el nombre acá. En segundo lugar, los objetivos de la campaña, y los objetivos de la campaña tienen que, disculpen que no se mueve esto, los objetivos de la campaña tienen que definir cuáles son los objetivos en términos del diálogo con los objetivos tácticos y la aplicación en un momento determinado, que es la coyuntura, distinguir entre corto y largo plazo, mediano plazo, distinguir los sectores sociales e institucionales a los que se dirige la campaña y, comillas, distinguiendo entre los adversarios y los simpatizantes por ganar. ¿Ok? Yo puedo hacer campaña destinada exclusivamente a la denuncia, digamos. ¿Ok? A denunciar, no sé, el carácter, qué sé yo, misántropo, qué sé yo, de Nicolás Ibáñez, digamos. ¿Ok? O la complicidad que tiene Soquimich financiando a los políticos, digamos. A Meo, qué sé yo, a este diputado italiano que era Di Quique, que no me acuerdo cómo se llama, etcétera, digamos. ¿Okay? Puedo hacer campaña contra eso. ¿Okay? O puedo hacer campaña también dedicado a ciertos simpatizantes por ganar, digamos. ¿Okay? Bueno, después 3, duración, fecha, condiciones de inicio y fecha y condiciones de término de la campaña. Lo ideal es definir una duración en días, semanas, meses que permitan definir etapas respecto de las cuales planificar sus conjuntos de acciones y objetivos intermedios. A lo mejor la campaña tiene etapas, que son etapas crecientes, digamos. ¿Ok? Y definir fechas calendarios de entrada y salida. Si no es posible, entonces definir condiciones políticas. A veces decir, bueno, si se cumple esta condición, desatamos esta campaña. ¿Ok? Y otras veces decir, no sé, vamos a partir, qué sé yo, la campaña en tal fecha, porque hay fechas que son inamovibles. No sé, la conmemoración del Día del Joven Combatiente. O qué sé yo, la conmemoración del asesinato, ¿no es cierto?, de la chica, de las mujeres que dieron paso al Día contra la Violencia hacia las mujeres, etc.
Yo puedo tener fechas así, o ahora el Corpus Christi, digamos. ¿Ok? Entonces, puedo tener a veces fechas calendario o puedo tener condiciones de entrada y de salida de la campaña. Entonces insistamos, tenemos el nombre de la campaña, tenemos los objetivos, tenemos la duración y tenemos después las fuerzas sociales a movilizar en la campaña, no los destinatarios, las que yo voy a movilizar, que son los recursos con los cuales, humanos, sociales y políticos, con los cuales voy a moverme. Entonces, primero definir el núcleo encargado. Una campaña debe tener un jefe de campaña, un encargado de campaña, ¿ok? Puede ser un hombre, mujer, joven, viejo, lo que sea, digamos, pero tiene que haber alguien que se haga responsable, ¿ok? Y puede ser un grupo también, que es el que tiene que ir llevando el ritmo de la cosa y que tiene que ir tomando las decisiones políticas, digamos. Porque acuérdense que las campañas se dirigen al pueblo, se dirigen a ciertos segmentos. Se convoca a ciertas fuerzas, entonces hay que ser hiperresponsable. Nuestro mayor capital, disculpen que utilicen esa palabra, que podemos, del cual es nuestra única riqueza, es nuestra responsabilidad política, nuestra ética en política. Eso es lo que nos da prestancia para poder atacar sin ningún problema, ¿no es cierto?, a nuestros adversarios de clase y enemigos de clase, y nos da también para criticar a los ambiguos, para criticar a los oportunistas y para comprometer a la gente. Nuestro prestigio está ahí, nuestra ética de comportamiento y nuestra responsabilidad respecto de las cosas que hacemos. Eso es lo único que tenemos. No tenemos plata, no tenemos recursos, no tenemos estatus, no tenemos apellido, no tenemos título, no tenemos nada. Eso es lo que tenemos y eso es la fuerza que nosotros tenemos que acumular. Entonces, el núcleo encargado es vital, ¿ok? Porque la campaña tiene que tener un responsable político, que puede ser un grupo, una persona, hombre, mujer, joven, viejo, etc. Este núcleo, cuando se trata de coordinación de luchas abiertas de masa, puede tomar la forma de comité de campaña, amplio, público, democrático, que asume la responsabilidad de la campaña y que responde ante el país o los sectores de masa destinatarios. ¿Ok? Por eso que tiene que ser una conferencia de prensa o un comunicado al inicio de la campaña y después una evaluación de la campaña, en que se hace la crítica, en esto fracasamos, en esto avanzamos, estas son las lecciones que hay, así avanzamos. ¿Ok? Porque la experiencia en la vida de la acción política, intervención política, es lo que tiene que ir sintetizando en los abanicos o el horizonte que va generando la conciencia popular, digamos. Entonces, es muy importante esto. Si hay efectivamente entonces esta coordinación de lucha abierta de masa, un comité de campaña. Debería haber un comité por la campaña de los presos políticos. ¿Por qué no hemos logrado formarlo? Entonces solo hay grupos chicos que se disputan unos con otros, se pierden en una serie de discusiones que son más bien de carácter jurídico. ¿Okay? ¿Dónde están los balances de estas cosas? Entonces, si quisiéramos hacerlo en serio, habría que largar efectivamente un comité, ¿okay?, de campaña que tenga la prestancia, la responsabilidad y que sea capaz de agrupar. Dice, y que responda ante el país y los sectores de masa destinatarios. Este es el caso de una gran protesta nacional o de paro sectorial o comunal. ¿Ok? Cuando se trata de campañas más cerradas, este núcleo puede ser un GT coordinador, más bien operativo, que hace de centro articulador de los GT movilizados durante la campaña, de los grupos de trabajo. Un ejemplo, una campaña nacional o regional de Rayado o de AGP. Entonces ahí es más bien, por así decir, una campaña cerrada, que opera con ciertos grupos, se larga nacionalmente, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ni los votos ni las convenciones liberan a nuestros presos, listo, se larga esto. ¿Ok? Y los grupos salen entonces a hacer estos rayados, con ciertas metas, en ciertos lugares, con ciertos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se hace una evaluación. ¿Ok? Pero también tiene que haber un GT coordinador, porque tiene que evaluar el resultado de las cosas. Aquí no es pura espontaneidad, es organización, es acumulación de fuerza. Por lo tanto, la evaluación significa aprender de lo que nosotros mismos hacemos, sintetizar nuestra experiencia. Bueno, entonces eso es lo primero, definir el núcleo encargado. Después definir las fuerzas políticos sociales principales a movilizar en las diferentes actividades de la campaña. Esto requiere un esfuerzo de organización proporcional a la magnitud de fuerzas y recursos que se movilizan. No es lo mismo organizar una concentración central con marchas locales que convergen en un punto central de la ciudad, que organizar una red de abastecimiento, ollas y comedores populares, que un sitio frente a la intendencia o una prisión, digamos. O sea, son cosas de naturaleza distinta. ¿Ok?
Entonces, aquí es que hay que tener claro cuáles son las fuerzas políticos, sociales que queremos movilizar. Y esas son proporcionales, esto es muy importante, a la magnitud de las fuerzas que se movilizan. ¿Ok? Esto es que se quieren lograr, digamos. Eso es un poco la idea, digamos. ¿Ok? Es decir, un esfuerzo de organización que es proporcional a esa magnitud. O sea, si yo tengo que hacer una coordinadora, tengo que pasar 2 meses coordinando, conversando, convenciendo, generando confianza entre los diferentes colectivos que van a formar este comité, ¿ok? Etcétera, y que se van a movilizar en este proceso. Entonces, ahí hay un trabajo de construcción que es muy importante. Después, definir las fuerzas auxiliares o de apoyo. Toda campaña también, claro, tiene fuerzas principales, pero pueden haber fuerzas auxiliares. Esto incluye desde GT encargado de la cobertura de prensa y sanidad hasta equipos de autodefensa. ¿Ok? Imagínense ustedes, yo tengo una fuerza auxiliar por la gente que cae de prensa para que lo queden votados en las comisarías, ¿ok? Se les coloquen los recursos respectivos, etcétera. Si hay heridos también tengo que tener, ¿no es cierto? Etcétera. Todo esto que se ha ido aprendiendo en las luchas. Entonces una campaña tiene las fuerzas principales, ¿ok? Que tienen que movilizarse, pero adicionalmente tienen estas fuerzas auxiliares de apoyo, que son vitales, ¿ok? Porque permite efectivamente una retirada táctica con el mínimo de daños posible, digamos, ¿okay? O permite una ofensiva, o permite sobre la marcha cambiar el carácter, ¿no es cierto?, de la campaña, etc. Entonces, esos son los otros elementos. Después está el último punto, ya, porque estamos ya por terminar, lo otro lo vamos a dejar para la presentación que nos van a hacer, es, bueno, la consigna y soporte estético de la campaña. Entonces, una consigna es una frase muy breve, directa y simple, que sintetiza una idea cuyo fin es unificar la voluntad de fuerza y actores sociales en un momento dado. Hay consignas de acción, ¿ok? Y hay consignas de propaganda. Son muy distintas. Esto los vietnamitas lo usaban mucho. Le Duan la define así. Una consigna de acción es un llamado inmediato, por ejemplo, a la calle, a la moneda, ¿ok? Y una consigna de propaganda es comunica una idea, por ejemplo, no sé, solo el pueblo ayuda al pueblo. Ahí se propagandiza una idea que no se realiza con la movilización, se realiza en un proceso de acumulación de fuerza, digamos. Entonces las consignas de acción son inmediatas, ¿ok? Y las consignas, comillas, de propaganda son aquellas que comunican por el poder popular, crear poder popular. Eso es una consigna de propaganda, ¿ok? Sin embargo, la idea a la calle o qué sé yo, un sitio o avancemos a, son consignas inmediatamente de acción. Entonces, las consignas tienen que combinar consignas de acción en algunos casos y consignas de propaganda. Generalmente las campañas que son de muy corta duración, ¿ok?, requieren de consignas de acción, y las que son de larga duración requieren de ambas. Las campañas requieren de ambos tipos de consignas. Las de acción pueden variar de etapa en etapa. Las de propaganda generalmente se mantienen durante toda la campaña, pues se asocia a los objetivos tácticos, a constituir el pueblo como sujeto político. ¿Ok? Es una campaña, no es una acción. La acción es a formar sindicatos, a fortalecer la asamblea, a construir asamblea, qué sé yo, por un segundo encuentro del RPS que sea exitoso y que defina un pliego del pueblo y que defina, no sé, qué sé yo, las demandas populares, etc. Las consignas y sus soportes estéticos son muy necesarios, especialmente para campañas prolongadas con objetivos políticos complejos o no muy extendidos entre los actores sociales destinatarios. ¿Okay? El soporte estético ya lo mencionábamos, que era la idea, ¿no es cierto?, de los colores, si es lienzo, no es lienzo, si es digital, no es digital, se combinan, toda esa discusión. Cuando se trata de campañas prolongadas y que implican coordinación de luchas abiertas, por ejemplo, movilizaciones comunales de usuarios del CEFAM, o instalación de redes populares de salud, cuidado y abastecimiento de fármacos, no está de más hacer el esfuerzo para que tanto la producción de las consignas como la de su soporte estético sean obra de la discusión colectiva. Eso es muy importante. O sea, discutir en la propia organización de base que va a ser la fuerza que se va a movilizar, sobre todo cuando son efectivamente campañas prolongadas, es que la claridad de objetivo tenga una segunda patita, que es sintetizar el objetivo en una consigna.
Y cuando le pregunto, ¿y usted por qué se moviliza? Bueno, me movilizo porque el pueblo solo ayuda al pueblo. O me movilizo porque quiero poder popular. O me movilizo por una asamblea popular constituyente y no una convención. O me movilizo, ¿no es cierto?, porque quiero que los convencionales se coloquen del lado del pueblo y no del lado, ¿no es cierto?, del sistema político. O sea, cuando hay que argumentar, si hay una consigna que se ha producido colectivamente, el argumento vive en los cuerpos. E inmediatamente la gente puede explicar por qué se moviliza. Hay muchas movilizaciones en las cuales hay una consigna que se ha producido por fuera y cuando la gente se moviliza, en realidad da puras generalidades. ¿Ok? O no sabe por qué se moviliza, bueno, porque estoy chato nomás, digamos. Bueno, la idea es que en el fondo los aprendizajes, la capacidad de síntesis se desarrollan en esta acción. ¿Ah? Entonces, dice, pues a fin de cuentas, una campaña de lucha no es solo un medio para lograr demandas, sino un momento pedagógico por el cual el pueblo se desarrolla como sujeto. Eso es clave. Solo luchando avanza el pueblo. No solo porque gana demanda, sino porque se fortalece política, ideológica y subjetivamente. E inclusive aprende a hablar y a expresar de manera sintética y potente, con claridad, sus propias demandas, sus propias concepciones de la vida, digamos. Es como los trabajadores que están, ¿no es cierto?, en las fábricas tomadas, en el tiempo europeo, que aparecen en la batalla de Chile, digamos. Ahí aparecen trabajadores absolutamente claros en su objetivo, digamos. ¿Okay? Bueno, y después está el plan de implementación de la campaña. ¿Okay? Bien, eso lo vamos a dejar y después hay una evaluación de la campaña. Finalmente, ustedes van a encontrar esta hojita. Entonces, esta hojita podría resumirse todo eso. Tenemos los objetivos políticos de la campaña, o sea, bueno, nombre de la campaña, XXX, consigna de la propaganda, ¿ok? De propaganda, tanto, desde la lucha callejera a la toma del poder, ¿ok? Objetivo político general, aquí. Después las etapas que podría tener, si es que tiene etapas. Objetivos políticos por etapa, los destinatarios políticos a lo mejor pueden ser el mismo por etapa, las consignas de acción y soporte estético, ¿ok? Pueden ser también consignas de propaganda, digamos. Generalmente aquí va la consigna de acción y aquí va la consigna de propaganda, que es la gran consigna general. La fecha de inicio y fecha de término, las condiciones para cada etapa. Si es que no hay etapa, es para la entrada de la campaña y salida de la campaña. ¿Cuáles son las fuerzas sociales a movilizar? El núcleo encargado, las fuerzas principales y las fuerzas auxiliares. Para cada etapa sí tiene etapa. Si no hay etapa, es una sola. ¿Cuáles son los recursos materiales que se van a concentrar? ¿Ok? Entonces, con eso yo tengo una síntesis de una campaña por la libertad de los presos políticos, por la construcción de una red de medios populares, alternativos y autónomos, una campaña miso para todos, o una campaña contra la violencia, qué sé yo, contra la educación sexista en los liceos, ¿ok? Etcétera. Bueno, esto es lo que yo quería, hay que leerlo un poquito con más calma, en fin. Tiene una parte conceptual y una parte metodológica o esquemática, por decirlo así, decirlo de esta manera. ¿Ah? Entonces, no sé si está el compañero Rorro por ahí, que nos pudiera, Rorro, porque se llama el compañero de Chillán, que nos quería presentar, nos iba a presentar una aplicación de campaña. No sé si estará por ahí. Hola, compa, ¿se escucha? Yo escucho perfectamente. Ya, me presento, yo soy Toto, de acá de la Coordinadora Loica. Voy a presentar la campaña a nombre de mi compañero Rorro, que tuvo problemas familiares de último momento, así que no va a poder estar en esta jornada. Pero yo, en nombre de la coordinadora, también voy a hacer esta presentación, más o menos contextualizando por qué se eligió el tema que se va a exponer. Bueno, nosotros somos del territorio Ñuble, por lo tanto tenemos una de nuestras luchas principales ha sido con respecto al agua, al embalse Zapallar principalmente en la localidad de San Fabián, con la represa que se está haciendo ahí y cómo se ha visto afectado a las comunidades más cercanas con respecto al hundimiento de territorio y cómo se ha afectado también los territorios en general, tanto en lo económico como en las expropiaciones de sus casas. Nuestra campaña en la acción política se enmarca, ¿no es cierto?, en la defensa del agua en los territorios de Ñuble. Dentro de los objetivos políticos, nosotros lo planteamos desde 3 etapas. En la primera etapa sería como articular
una fuerza movilizadora con capacidad de perspectivar un poco un trabajo a largo plazo. Levantar un grupo de trabajo que sea capaz de organizar, de pensar y de conducir las fuerzas organizativas. Eso como primera etapa. Luego vendría la etapa 2, que sería más o menos frenar los proyectos que busquen depredar ecosistemas y convertir el territorio en zonas de sacrificio, levantar espacios de participación y expresiones de control comunitario en que se pueda seguir sumando fuerzas para enfrentar problemas como la falta de agua para el riego y abastecimiento cotidiano, que esta realidad la tenemos nosotros acá en Ñuble, justamente con el embalse de San Fabián, que la finalidad que tiene ni siquiera como que va a beneficiar a los agricultores de la propia comuna en sí, sino que va a beneficiar como a los difundios de la comuna de San Carlos. Y luego vendría la etapa 3, que sería articular con las distintas organizaciones presentes a lo largo del territorio chileno y el Gualmapu, con la intención de generar alianzas que nos permitan enfrentar futuros proyectos que buscan potenciar el modelo extractivista bajo las lógicas actuales neoliberales. Eso tenemos como objetivos políticos dentro de estas 3 etapas, que lo estamos como proyectamos nosotros en la campaña política. Los destinatarios políticos sociales a los que nosotros nos enfocamos también en estas 3 etapas, en la primera serían los pobladores y las pobladoras del territorio más próximo. Luego, en la etapa 2 serían los territorios cercanos que se vean afectados por la apropiación de los recursos hídricos. Y en la etapa 3 ya sería expresiones de pueblo organizado y en resistencia de Chile y Gualmapu. Compa, compa, si lo tienes en el computador ahí mismo, si lo puedes proyectar, agradeceríamos bastante. Ya, calmado. Es que sabéis que tengo otro sistema operativo y es medio complicado. Ya, dale nomás. Voy a intentarlo. Calmación. No, pues decía que tenía la hoja de campaña, decía el compañero, ¿eh? Entonces a lo mejor eso sale más fácil para ir siguiéndole. Mira, si puedes poner la última parte de tu presentación, donde se especifica un poco las partes de una campaña, podría servir, porque no puedo compartir pantalla, pero podría servir más o menos como de hoja de ruta, como para lo que yo estoy hablando. Ya, ¿y no se la pueden mandar al moderador la hoja como para que él la comparta desde allá o no? Una presentación, ya, pero voy a intentarlo. Ya. Si quieres coloco yo la hoja de todas maneras. Por lo menos a mí me acomoda más eso porque mi computador tengo muchos problemas como para compartir pantalla desde este computador. Ya. Entonces, voy a colocarlo acá y la voy a compartir. ¿Ah? Espérame un segundito que me cuesta un poquito realmente este rollo. Es esto parece. ¿Ahí se ve? Ya. Como le estaba contando, la campaña que nosotros que trabajamos para esta jornada responde un poco al contexto territorial que tenemos en Ñuble, con el embalse de Zapallar y el Punilla, que están afectando directamente como a la comuna de San Fabián y a todos los territorios aledaños a ella, como lo que mencionaba con la expropiación de casas y también cómo se dañaba el ecosistema con los trabajos que se estaban haciendo con respecto ya a la construcción en sí. Estaba yo en la parte de los destinatarios políticos sociales, como lo estamos abordando en etapas, que son 3 en específico. Los primeros serían los pobladores y pobladoras del territorio más próximo, luego serían los territorios cercanos que se vean afectados por la apropiación de los recursos hídricos, y luego la etapa 3 sería la expresión de pueblo organizado y en resistencia, tanto en Chile como en el Gualmapu. Dentro de las consignas de acción o el soporte estético que puede tener la campaña en sí, en la etapa 1 sería como ríos libres por la defensa del agua y su caudal, organización territorial. Luego vendría la etapa 2, que sería fuego a las máquinas que saquean los ecosistemas, estamos más unidos que nunca. Y luego ya en la etapa 3 sería como hacia la Asamblea Plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Las fuerzas sociales, los grupos de trabajo como a movilizar en una primera etapa serían las pobladoras y los pobladores con quienes se tenga mayor afinidad en términos políticos. Grupo interdisciplinario que funcione como soporte teórico y práctico, que se pueda generar una praxis de grupo que
con que se quiera levantar este trabajo, y también una juventud con alta capacidad organizativa y movilizadora. En la etapa 2 serían los grupos de apoyo jurídico que aporte a los conocimientos necesarios para enfrentar las dificultades y los procesos legales que llevan a cabo este tipo de trabajo en los territorios. Y en la etapa 3, los territorios de lucha y personas articuladas en zonas de sacrificio. Esos serían como las fuerzas sociales o los grupos de trabajo a movilizar. Dentro de los recursos materiales que se necesitaría, bueno, en la etapa 1 sería material de agitación, infografía, material físico en sí como impresora, generar lienzos, pintura, etcétera, espacio físico para reunirse, para poder implementar este tipo de AGP. En la etapa 2 serían los financiamientos para viaje, apoyo jurídico y costos operativos que requiere la campaña. Y en la etapa 3 sería el financiamiento para viaje y costos operativos, entendiendo que esto igual responde a un contexto nacional, y porque las zonas en Chile son varias las zonas de sacrificio, por lo tanto igual la idea de avanzar hacia una asamblea plurinacional es poder también generar este tipo de viajes para poder generar también alianzas de trabajo. Eso tenemos nosotros como Loica como de ejemplo de una campaña, y como lo dije, enfocado un poco a nuestro territorio. ¿Se entendió? Te puedo hacer preguntas, sí, por si... Claro. ¿Hay algún nombre de la campaña? Disculpa si no lo escuché o me perdí, digamos. Ya. Sería como, es que bajo la consigna de Ñuble se hunde, ahí saldría el nombre de la campaña por la defensa del agua y los territorios de Ñuble. Ya. O sea, la consigna sería Ñuble se hunde. Claro. Y el nombre sería por la defensa del agua en Ñuble, una cosa así, ¿no? Por la defensa del agua en los territorios de Ñuble. En los territorios de Ñuble, ya. Ok. Como lo planteaba, está enfocado en etapas. En una primera instancia la idea es responder al contexto inmediato que es en nuestra región, pero también entendiendo que los proyectos extractivistas están a nivel nacional, por lo tanto la finalidad de esto también es apuntar hacia un trabajo nacional. Claro, sí. Oye, y porque una cosa son los destinatarios y otro serían, ¿no es cierto?, las fuerzas sociales propias, digamos, a movilizar. Entonces, ¿hay posibilidad de generar un núcleo encargado así? ¿5 o 10 personas, un comité o no? Lo más tipo, de hecho, por lo general, en base al ejemplo que nos basamos, o sea, de nuestra experiencia acá en Ñuble, está el movimiento Ñuble Libre, que ha sido como los responsables de realizar las campañas con respecto a este tema en sí, que sería el embalse Zapallar. Ya. Así que debiese existir un grupo operativo, tanto que viva en el territorio más cercano, pero que también genere un trabajo de difusión y de trabajo así como más profundo con la urbe más grande y cercana, que sería acá, por lo menos Chillán. Y aquí también estarían algunas organizaciones sociales y políticas. Esa sería como la relación un poco, pero es necesario también este grupo operativo. Pero ese grupo operativo, por lo general, es las propias fuerzas que tiene el territorio en sí que está dando la cara ahí con la represa. Pero eso también tiene que tener un impacto en la urbe, que sería Chillán, porque si no queda como una lucha más o menos aislada. Perfecto. Hay unas preguntas ahí, parece. Bueno, yo dejo la moderación, la está haciendo un compañero, así que yo me callo para que... Vale, sí, ahí hay una pregunta de Manuel Calfutray. Dale nomás, compañero. Hola, ¿cómo están todos? Una pregunta pequeña que tiene que ver con lo que estaba exponiendo el compañero respecto a la situación de los ríos en San Fabián de Alico. En un momento el compañero dijo que había una especie de intención de alianza con los territorios correspondientes a Wallmapu. Y ahí viene una pregunta que me asalta. Bajo esa intención, ¿hay alguna perspectiva que toque a la autonomía de los pueblos que componen Wallmapu, sus diferentes expresiones en la cosmovisión? Por ejemplo, lo que pasa en el mal llamado Alto Biobío, que es territorio pehuenche. Existen conflictos con Rucalhue, con todo lo que sea la inundación y destrucción de la vida en torno a una geopolítica del agua, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en donde podemos asociarnos, podemos tener todas las intenciones, pero si esas intenciones de carácter plurinacionales vienen desde una lógica neocolonialista, yo creo que hacen perder la perspectiva de organizaciones territoriales
ancestrales como los pehuenches, que hablan hoy día de liberación de la nación mapuche. Entonces yo hacía esta observación porque creo que es interesante lo que nos plantea con respecto a lo que pasa en San Fabián de Alico, y los que conocemos toda esta zona podemos estar de acuerdo, pero también hay que tener cuidado, y esto lo digo porque estoy en territorio pehuenche en este momento, y lo planteo desde ese punto de vista, no a nombre de ninguna organización, sino que de un trabajo colaborativo que yo tengo personalmente, adherido hace mucho tiempo con loncos en Maya Maya puntualmente. Entonces me llama la atención ese enfoque como siempre desde la concepción un tanto neooccidental del pensamiento, que son nuevas colonizaciones y de repente impiden una construcción epistemológica desde el sur, desde los otros saberes, desde las otras formas de sentir. Y lo indico con mucha idea del debate, de la reflexión, de la acción política a través del debate también, y no desde un cuestionamiento para echar abajo lo que están haciendo, compañero, por si acaso. Entonces la reflexión va por ahí, o sea, hasta qué punto nosotros somos capaces de evitar la hippización, como pasó en Ralco hace el año a finales de los 90, principios de los 2000, en donde las intenciones no fue estar con el pueblo pehuenche, no fue ponerse a la fila, o los pueblos mapuche y gualmapu, y estar ayudando, sino que fue ir a interponer otras perspectivas políticas que no terminan convergiendo, sino que terminan o abandonando o situando otras perspectivas con respecto, por ejemplo, a la desposesión de los recursos naturales, que es lo más grave que tenemos hoy en día. Y quiero ir un poco más al fondo. Lo que el compañero habló y lo que estoy planteando yo ahora tiene que ver sobre esta idea de geopolítica del agua. Sin agua no hay vida, sin vida no tenemos política, no tenemos nada. Entonces yo lo que trato de expresar, si es que no lo he hecho con claridad, es invitar a reflexionar más en profundidad con respecto a desde qué punto nosotros nos adherimos hacia demandas de pueblos que están buscando autonomías territoriales, independiente de que como organizaciones podamos converger en directrices un tanto de masa que apunten a una, entre comillas, democracia colectiva, pero que no podemos pasar a llevar estas otras formas de generar pensamiento, resistencia, rebelión, porque si esto no existe, la resistencia van a carecer de un principio, a mi juicio, elemental, que es la dignidad de por qué estamos resistiendo y combatiendo. Gracias, Vale. compa. ¿Respondo nomás entonces? Dale, no. Ya, mira, yo estoy de acuerdo con el respecto a la autonomía, y de hecho sí, pues, cuando se plantea esta campaña en 3 etapas, en la primera etapa se plantea desde una perspectiva netamente local, pues sería el territorio Ñuble, pero se prefigura un trabajo de articulación plurinacional dada las zonas de sacrificio. Y acá, obviamente, cada territorio debiese tener su autonomía de trabajo sin pasar a llevar, y no creo que también tenga que ver como con este hipismo o querer como imponer una visión más occidental, como decía el compañero. Si bien la epistemología del sur tienen como dan ciertas claridades con respecto como a pensar un poco desde nuestras raíces, pero sí hay una realidad material que trasciende un poco nuestras subjetividades, que sería en este caso el sistema capitalista como modelo neoliberal y extractivista. Entonces ahí hay un problema que nos afecta al pueblo pobre en general y en su conjunto, tanto el pueblo pobre como el pueblo pobre chileno, como también los compañeros de Gualmapu. En este sentido, la campaña no pretende en absoluto poder imponer una perspectiva de trabajo hacia el Gualmapu, ya que las lógicas que tengan ellos con respecto a su misma cosmovisión puedan variar con las que tenemos nosotros los chilenos. Entonces, pero sí hay luchas que podemos dar en conjunto como comunes y mínimos, ¿cachai? Como factores mínimos que responden justamente a una política extractivista que nos afecta como pueblos pobres. Y eso viene desde ¿cómo decirlo? Desde los Winca, pues, desde los chilenos, ¿cachai? O desde el empresariado que no pertenece a sus territorios. Pero sí, nuestra labor ahí es justamente atacar ese poder dominante, sin pasar a llevar, obviamente, las lógicas que tengan los compañeros en territorio Gualmapu. ¿Se entendió? Perdón, sé que no es réplica ni nada, yo no lo planteé como pregunta, era una invitar a la reflexión para las profundidades políticas que esto implica. Si al alero de lo que se han hecho en estos cursos respecto a la generación de campaña y la reflexión, lo que planteé también tiene que ver con discusiones que ayer tuvimos en un tribunal bastante extenso con el lonco segundo usuario de Maya Maya. Entonces, por eso lo planteé. No es una negación a través de una pregunta que venga a invalidar lo que ustedes están haciendo. Para nada, compañero, todo lo contrario, sino que es esta intención de ponernos a la fila y colaborar.
de lo que es la esencia política en el fondo, desde mi punto de vista, y probablemente el de muchos que estamos acá y muchas, en donde va a la politización de los territorios. Y iba hacia eso el comentario, no era pregunta, si se entendió de esa forma, y te agradezco tu réplica. Ya, sí, de hecho, el apuntante es una cuestión muy importante que tiene que ver con las epistemologías del sur, que de cierta forma también dan algunas claridades de cómo poder entender como desde la deconstrucción de lo colonial en base a la liberación de los pueblos. Pero nosotros en base a eso mismo tenemos las claridades y la autonomía que tiene cada territorio subalterno, pero sí el trabajo siempre se tiene que proyectar en base a los mínimos o a los conflictos que tenemos en común. Sin pasar a llevar obviamente nuestras subjetividades, pero sí responder a la realidad material que existe, que trasciende nuestra subjetividad, y ahí tenemos un enemigo en común que vendría siendo, ¿no es cierto?, este modelo capitalista, este sistema capitalista con modelo neoliberal extractivista, y a eso apuntamos, en realidad, a eso apuntaría la campaña. Cada territorio obviamente tendría su forma de dar cara en estos procesos, pero la necesidad también es poder evidenciar que se genera como una alianza de trabajo frente a esta situación. Por lo menos acá en Ñuble pasó un poco que los movimientos, la mayoría de los movimientos que es como que se levantaron en el trabajo con respecto al embalse Zapallar, dentro de lo burdo que se podría decir, eran como que le decían los niños elfos, porque eran todos muy lindos y eran muy poquitos, como muy hippie, pero eso se politiza cuando la realidad llega a Chillán, porque al final de cuentas la urbe más grande acá era Chillán, y acá no se sabía lo que estaba pasando allá, como el poblador o pobladora de acá del territorio. Entonces ahí cuando se genera ese lazo, y ahí concuerdo con lo que decía Gacino también con respecto a que debe existir este grupo operativo, porque justamente cuando se generan las alianzas de trabajo con las organizaciones políticos sociales de acá de Chillán, con los pobladores y los campesinos afectados directos de San Fabián, es cuando ya se empieza a generar un trabajo ya más politizado y se empieza a levantar organización en Chillán en respuesta también a lo que estaba pasando allá. Si bien nosotros no teníamos el conflicto inmediato, porque allá las casas se estaban inundando y también se le estaba expropiando, sí sirvió mucho el que se levantara movilización acá en Chillán, porque así también generó un eco y se pudo levantar equipos jurídicos, se pudo también parar la construcción, devolver las casas que se habían expropiado, pero eso también se produjo producto de este grupo operativo que funcionó con relación entre San Fabián y acá el grupo que estaba acá organizando acá en Chillán. Eso, pero sí, igual estoy de acuerdo con lo que decía el compañero anterior. La compañera Michelle hizo algunos comentarios, no sé si quiere mencionarlo. No, en realidad solo agregaría quizás desde la experiencia en la lucha socioambiental que tenemos acá en Talcahuano y por las articulaciones que hemos tenido en otros espacios como el MAT, principalmente en el Zonal Sur. Igual ahí se han dado instancias de articulación de los distintos pueblos por estos objetivos comunes que sería la defensa de ciertos territorios, y yo creo que igual es posible, mientras haya esa disposición y capacidad de diálogo y de entendimiento, de saber que quizás desde distintos objetivos igual podemos dar la lucha conjunta, porque un ejemplo más concreto en este momento ha sido lo que se ha dado en la lucha por el río Renaico o por Melipeuco, donde también converge la lucha de comunidades mapuche con el pueblo chileno que está en territorios más rurales. Y ahí el entendimiento está claro, pasa por comprender que para el pueblo mapuche, por ejemplo, la defensa de varios territorios, por lo menos la experiencia que yo he podido ver, pasa por comprender en realidad que estos espacios también tienen una significación cultural y espiritual. Quizás para los chilenos pasa por una apreciación más económica, sin embargo dentro del diálogo sí es posible llegar a esos acuerdos comunes, y que yo creo que es imprescindible también de seguir generando esos espacios de diálogo y también de irnos permeando entre ambos de las distintas perspectivas. Eso nomás. Gracias, compañera. No sé, Toto, si va a mencionar algo más. No, eso es lo que tenía que presentar. Ya. El compañero Asino, no sé si va a dar algunas palabras de cierre. Sí.
Sí, bueno, ya estamos terminando ya al fin. Mira, yo solo quería, a propósito de la discusión, la conversación que se dio, es que hay que hacer un esfuerzo también por distinguir los niveles en los cuales se discute. Porque aquí aparecieron inmediatamente temas, yo creo, de carácter más bien estratégico, por llamarlo de alguna manera. Voy a colocar aquí estratégico. Estoy rayando arriba del cuadro, que tiene que ver fundamentalmente con la fase que tiene el patrón de acumulación actual. Y ahí acuérdense que la idea era cuál es la dinámica de acumulación y cuál es la estructura de clase. Entonces, ahí hay claramente una discusión a ese nivel. Es decir, cuáles son las ligaciones entre los pueblos, respecto a la dinámica extractivista existente, cuáles son la forma en que esa dinámica está operando ahí, y por lo tanto hay una discusión que tiene que ver con cuestiones estratégicas, es decir, con el programa, por así decirlo, de liberación o de emancipación. Y lo más probable es que se junten ahí, por ejemplo, luchas territoriales de liberación nacional, voy a colocarlo así, o sea, de recuperación de territorio, que incluyen, por supuesto, el agua, digamos, por supuesto. Pero el agua reside en un territorio, no es el agua de las nubes, digamos. Entonces la recuperación territorial aparece ahí como un problema clave asociado a ciertos pueblos específicos. Versus la idea del agua, más que como un espacio territorial, el agua, digamos, simplemente como un recurso que se utiliza para los efectos de la vida, digamos. Y por lo tanto, ahí puede que inclusive la relación con el territorio sea, voy a decirlo así, no tenemos tiempo para poder entrar en más detalle, pero algo más bien secundario. Lo que prima es el control del recurso, digamos, como cuestión central. Entonces, claro, esas cuestiones tienen que ver con el modo de producción, tienen que ver con el patrón de acumulación y los temas estratégicos. Entonces, claro, y desde ahí yo puedo alimentar efectivamente una cuestión que ya no tiene que ver con la fase, sino que tiene que ver con el periodo, que se refiere a la táctica. Entonces, claro, una cosa es la discusión, cuestión de estrategia, y otra es la táctica. Entonces, habría que preguntarse, bueno, ¿cuál es la táctica que tiene esta campaña? Porque después de la táctica, viene aquí, por lo que vamos a llamar aquí, esto es el periodo, aquí está la coyuntura, y por lo tanto aquí está la acción política, la intervención en la coyuntura. Y lo que la idea de la campaña es que lleve los objetivos tácticos a la coyuntura. Aquí está la campaña. Entonces la pregunta que queda dando vuelta es, bueno, ¿cuál es la táctica que está pensada allá? ¿Y esa táctica está alimentada por una cuestión estratégica o no? Entonces, esas serían las cositas que habría que dilucidar, porque si no, nos metemos en discusiones, o sea, por decirlo, lo resumo así, digamos. Cada nivel, a pesar que todo opera aquí en la vida, sin embargo es necesario distinguir esto, porque aquí están las alianzas de clase, o las alianzas entre pueblos, o las contradicciones existentes. Aquí está el agua que reside en un territorio y que la requiero como recurso, ¿okay? Versus el agua que está en un territorio y lo que yo requiero es la liberación del territorio, además del agua, digamos, pero donde prima la cuestión territorial. Y eso corresponde a una visión distinta de pueblos diferentes. Entonces la pregunta es, ¿hay aquí una estrategia que permita pensar en la emancipación frente al enemigo del capital simultáneamente de los pueblos mapuche en este caso, o los que correspondan, y por otro lado el pueblo chileno? Hay ahí una discusión. Y después de eso, bueno, habría que meterse al periodo de lo político, al bloque en el poder, al régimen político, etc. Entonces, esta táctica que está acá, que está asociada a este periodo, ¿ok?, tendría que dialogar con eso. Pero la campaña está dialogando con esto, fundamentalmente. ¿Ok? Bueno, en fin, lo digo para los efectos porque si no podemos, o quedar inmovilizados o tener definiciones tan generales que nos pueden impedir actuar en las coyunturas específicas. Eso como comentario. Bueno, finalmente yo diría, esta idea de las campañas en realidad está pensado fundamentalmente para aplicarlo a las cuestiones bastante más inmediatas. Y bueno, se ofrece una definición conceptual, que es la primera parte, y una definición más bien de carácter esquemático para poder diseñar y planificar una campaña. Sería bueno tener cuáles son las etapas, cuáles son las fechas o las condiciones de entrada y las condiciones de término. Creo que hay que trabajar más, este es un ensayo, por supuesto.
hay que tipificar un poquito más la fuerza en términos de grupo, o sea, son pobladores de qué zona, son campesinos, o son pueblos originarios de qué zona, o son trabajadores de qué zona, específicamente, quiénes son, si hay organizaciones o no hay organizaciones, cuáles son, hacer un padrón, etcétera, digamos, ¿eh? Muchas cosas de ese tipo. Bueno, yo quisiera entonces, hasta aquí llega mi pega. Recuérdense que tuvimos 4 sesiones. La primera estuvo dedicada fundamentalmente a la idea de la formación económica social y patrones de acumulación. La segunda estuvo destinada fundamentalmente a la idea del periodo político, o sea, a definir los elementos de la táctica. La tercera estuvo dedicada fundamentalmente a los temas de la coyuntura y la acción, y la acción política de intervención. Y la cuarta estuvo dedicada a la idea de cómo poder planificar la intervención en la coyuntura, digamos, alimentada por los objetivos tácticos y suponiendo que existe algún horizonte estratégico específico. Son instrumentos que obviamente conceptuales y de sistematización que pueden ser desarrollados y discutidos, y la construcción de política tiene que hacerse democráticamente, y por lo tanto la campaña brinda una buena oportunidad para probarse, para tener un objetivo inmediato, un propósito inmediato que puede durar 2 semanas, puede durar 1 mes o 3 meses, evaluar las capacidades políticas, calibrar las posibilidades que hay, y además, si se evalúa eso y se sintetiza en la experiencia, transformar esa experiencia en un aprendizaje que permita el desarrollo de la conciencia de las fuerzas populares que se movilizan, o de los pequeños colectivos o asambleas que adoptan una decisión planificada, razonada, argumentada, de intervención en su ámbito político local, regional o nacional. Bueno, yo agradezco entonces a los compañeros y compañeras que han participado, espero que les haya servido. Entiendo que los materiales ya fueron enviados, y además están los videos si se quiere hacer una revisión. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Vale, Gracias. Gracias, Excelente. compañero. Muchas Sí, gracias. compañero, eso justamente lo voy a mencionar, que dentro de estos días va a ser enviado, entre mañana pasado, va a ser enviado el video de esta sesión. Los materiales ya están, y así van a ser enviados como un pack ya todo el programa de todo el taller. El compañero Reinaldo está por ahí. Reinaldo. Sí, aquí estamos, bien. Ya. Para que puedas dar ya las palabras ya del cierre del taller. Bueno, primero agradecer como parte del referente la paciencia del compañero Rafa. Creo que ha sido de gran ayuda. Yo creo que también, digamos, que haya quedado grabado todas estas sesiones, yo creo que son insumos, pero de incalculable valor, creo yo. O sea, ha sido muy provechoso. Espero que también tengan la misma impresión los compañeros y las compañeras que se quedaron hasta este día. Esperamos más adelante repetir un proceso similar. Pasa fundamentalmente por cómo vamos madurando nuestra intervención política, no solamente desde la guata, o no solamente y exclusivamente desde la razón, sino que también desde una combinación de ambas, pero dotarnos de ciertos instrumentos que nos permita mejorar nuestra intervención política en lo cotidiano, en lo micro y en lo macro. Creo que es fundamental hoy día. Yo creo que a eso apuntaba estas sesiones de estos distintos talleres, digamos, o del taller tanto de coyuntura como del de campañas políticas. Creo que ahí está la tarea. Pues yo creo que, cierto, el compañero actuó esta vez como un buen profesor que trata de también dejar todo lo que su bagaje, digamos, sus herramientas nos pone a disposición nuestra, y nosotros de alguna forma tendremos que saber cómo llevar esto adelante, digamos. Ya es tarea de nosotros y nosotras. También agradecer al compañero Toto que en su esfuerzo también por presentarnos una propuesta. Creo que hay que ir potenciando justamente estos talleres que nos permitan también llevarlo, digamos, al escenario real. Creo que también hay un esfuerzo de los compañeros de Chillán, de la Coordinadora Loica. Y por último, bueno, llamar nuevamente, insistir en el llamado a la participación en el segundo encuentro del
del referente político-social, el 10 y 11 de julio en Guangualí. Para el próximo sábado está planteado hacer un ampliado a las 9:30 de la mañana, en donde se van a discutir primero las movilizaciones de julio por la libertad de nuestros presos y presas políticas, ¿cierto? No solamente de Chile, sino que también del Gualmapu. Y el segundo punto de tabla es justamente ver los temas, ponernos de acuerdo en los temas, los contenidos, ¿cierto? Y una metodología para encarar de mejor forma y que sea provechoso el segundo encuentro. Ya, compañeros y compañeras, agradecemos su presencia, su participación, su paciencia, y esperamos vernos pronto, digamos, ojalá en la presencial, para también de alguna forma poner en práctica todo lo que hemos aprendido, no solamente durante toda esta vida, digamos, sino que también aquellos elementos que los compañeros Rafa nos puso a disposición. Agradecido de parte de la mesa de coordinación del referente político social. Abrazos a todos y a todas. No, pues. Nos vemos, compañeras, compañeros. Que estén bien, un abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias sobre todo a Rafael y a todos los que hicieron posible Sí. los talleres. Grande Rafael Agasino, grande. Gracias, compañero Rafa. Todo bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Definitivamente muy buenos insumos para seguir en la lucha. Aguante, compañeras, compañeros. Nos vemos. Chau.